Estamos a 17 de junio de 2025 y ya lleva 5 días en que se ha escalado el conflicto entre Irán e Israel. En este video vamos a hacer uso de un mapa para tratar de entender qué es lo que sucede en esta región y por qué de manera permanente hay un conflicto entre estos países con la intervención de otros muchos intereses globales. Bueno, vamos entonces primero a identificar cuál es la región de la que estamos hablando. En primer lugar, pues señalamos los países europeos. Aquí vemos Alemania, Polonia, Austria, Rumania, Francia, España, Portugal, Grecia, Italia y otros países muy importantes que no aparecen aquí, los Países Bajos, por ejemplo, Alemania, que es una de las potencias, y países como Ucrania, que está en esta frontera entre Europa y Asia propiamente. Bueno, esta región no la perdamos de vista porque ha jugado un papel importantísimo durante el todo desarrollo de la humanidad. Y lo que durante todos los siglos y la principal constante que tiene la historia de la humanidad son los problemas. Esta zona Esta zona que se encuentra en el mar Mediterráneo, que comunica por ejemplo, con el Mar Negro, donde encontramos el, ciudades muy importantes como Estambul, que antes se llamaba Constantinopla, Grecia, el, que tiene muchas ciudades importantísimas históricas como Atenas, y, y esta otra parte en donde ubicamos a Israel, el Líbano, Sirio, Egipto, Libia. Actualmente aquí está Irán, lo que fue en su momento fue la sede del Imperio Persa, pero vamos a tratar de hacer una narrativa de cómo esto ha ido cambiando durante muchísimos siglos. Antes del Imperio griego, que es uno de los imperios más estudiados, el Imperio griego tenía su influencia en prácticamente toda Europa, lo que actualmente es Turquía e Irán, y llegaba hasta esta zona de Pakistán. La gran influencia del imperio griego también incluía esta parte de Egipto, Libia, Argelia y una parte de Marruecos y por supuesto Túnez. Este imperio estuvo vigente aproximadamente durante 4 siglos y como todos los imperios, pues llega un momento en que pues son asediados por otros imperios y después de tener un periodo de florecimiento, pues llega un periodo de decadencia. Bueno, el imperio griego pierde su predominancia en toda esta región. Obviamente que el imperio griego, pues, estaba en esta zona de Estambul, en esta zona de lo que se conoce el Medio Oriente. Y entonces, el imperio griego, pues, es conquistado de alguna forma por el imperio romano. Aquí vemos la península de Italia, con su capital Roma. Italia, el Imperio Romano en su momento tenía influencia desde esta zona, lo que actualmente es el Reino Unido, que incluye a Inglaterra, a Escocia, a Irlanda del Norte y Gales. También tuvo una gran influencia, era parte del Imperio Romano, España, Portugal, Francia, y también toda esta zona norte de África, como Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Jordania. Y el imperio romano llegaba hasta la zona de Irak. Con Irán tenía una buena relación, pero no era parte prácticamente del imperio. El imperio romano estuvo vigente hasta cerca del siglo IV de nuestra era, por ahí del año 400 empezó su decadencia,
y dio paso a que este imperio se dividiera, la caída del imperio romano de Occidente, como decimos, toda esta zona. Aquí empezaron a generarse otro tipo de conflictos y prevaleció el imperio romano de Occidente, con su capital en lo que actualmente es Estambul. Bueno, a partir del siglo IV, entonces empiezan a desarrollar otros imperios. Resulta que el imperio persa empieza a tener una gran prevalencia y el imperio persa es precisamente se ubicaba en esta zona de Irán, lo que actualmente es Irán. El imperio persa tenía influencia sobre esta zona de Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán, y él tenía una buena relación con la India. Pero el imperio persa dominaba todo lo que actualmente se conoce como el Medio Oriente o el mundo árabe, llegando inclusive a dominar esta zona norte esta zona norte de África. El imperio persa, más adelante, bueno, el, agarra bastante prevalencia el imperio otomano, ¿sí? ¿Sí? Y entonces este imperio de nueva cuenta conquista toda esta zona del Medio Oriente. De nueva cuenta, ahora Egipto, Libia y Argelia, bueno, pues está bajo este imperio. Y más adelante, a partir del siglo VII, empieza un fenómeno muy interesante. Aquí en Arabia Saudita, que está en el centro del mundo árabe, en un lugar que se llama La Meca, que está cerca de Medina. La Meca debe estar más o menos por esta zona, ¿no? Aquí se encuentra la Meca, que está cerquita del Mar Rojo. En este lugar, en el siglo VII, nace Mahoma, quien en el futuro pues sería el principal líder de una religión que vendría a competir con la religión católica. Sus ideas florecen en Medina. Como dice, nadie es profeta en su tierra. Mahoma nace en la Meca, pero en realidad en donde pudo generar esa influencia que llevó a crear la religión islámica, lo realiza en esta región de Medina. Aquí él instala un sistema económico en el que el, la religión, la religión se mezcla con la economía y se convierte prácticamente, los principios religiosos se convierten en las leyes que tendrían que respetar todos los musulmanes. Bueno, a partir de este siglo VII, los musulmanes empiezan a tener una gran prevalencia, se convierte en un imperio muy poderoso, el imperio musulmán. Entonces el, todo el mundo árabe, Irán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Turquía, por supuesto, sí, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, incluyendo una parte de Portugal y España, durante prácticamente 7 siglos, casi 8 siglos, el, toda esta región estuvo bajo el imperio musulmán. Por supuesto que estos conflictos siempre se fueron generando porque el imperio romano, que si bien había entrado en decadencia, pues era muy complicado que el imperio musulmán conquistara, conquistara toda Europa. En España sí tuvo una gran influencia, sin embargo, nunca dejaron de luchar los españoles por sacar a lo que llamaban los moros, o sea, o sea los musulmanes, hasta que por fin lograron deshacerse de los moros y recuperar esa libertad, y sobre todo recuperar su religión católica. Entonces, toda esta zona entonces siempre ha estado en conflicto. Cuando no han sido vasallos de Grecia, lo fueron de Roma, ¿sí? O lo fueron del imperio persa, o lo fueron del imperio Egipto,
Aquí tenemos prácticamente la cuna, lo que le llamamos la cuna de las civilizaciones de Mesopotamia, aquí en Irak, que está dentro, la zona de Mesopotamia, que está junto a dos ríos, uno que se llama el Tigris y, y el Éufrates. Es justamente en esta zona, aquí tenemos el río Tigris y esta es la zona del Éufrates. Esta es una cuestión muy importante porque aquí se generaron estas civilizaciones agrícolas y toda esta zona ha tenido un desarrollo en el que ha tenido que estar luchando contra las potencias que han querido apoderarse, incluyendo, por supuesto, como el caso de Arabia Saudita, que con el régimen musulmán, o más bien con la religión islámica, pues ha tratado de conquistar prácticamente todo lo que se pueda. Pero ¿qué hace tan especial eh, esta región? Si bien esta región, como podemos darnos cuenta, pues es una región de paso obligada para poder comerciar entre la zona de la India con Europa. Aquí recordemos que en esta zona de Egipto, se construyó el canal de Suez, que permite tener una mejor vía de comunicación para no rodear todo la parte de África, o sea, saldría mucho más caro que los barcos den la vuelta. Lo hicieron durante mucho tiempo, pero con el canal de Suez pasando por el Mar Rojo, pues se permitió que el comercio fuera más fluido entre Europa, pasando por el mar Mediterráneo. Pero esta suerte de infraestructura que se puso aquí también ha sido una fuente de conflicto, porque entonces quien domine esta zona, pues tiene el dominio del comercio mundial. Y lo mismo sucede actualmente con esta región en el Golfo Pérsico. En el Golfo Pérsico estamos acostumbrados a hablar o el conocer toda esta zona, el gran desarrollo que ha tenido, las grandes fortunas que se han creado a partir del petróleo. Dubái, los Emiratos Árabes, el Qatar, Bahrein, Kuwait, son, son países, son los Emiratos Árabes que son de los principales productores de petróleo, pero cuya producción tiene que pasar por este pequeño estrecho en donde el Irán pues tiene bases militares muy importantes, por lo que el control que pueda tener Irán sobre esta zona es extremadamente estratégico. Entonces, ya podemos ir viendo entonces cuáles serían algunas de las razones por las que toda esta región normalmente está en conflicto. Y aquí vamos a encontrar una razón adicional. Después de la Segunda Guerra Mundial, con, con, el, con la matanza de judíos por parte el imperio alemán, se decidió crear un Estado israelí para los judíos que andaban errando más de 20 siglos. Se decidió que podían regresar a esta zona que según los relatos bíblicos, los judíos vivían por acá cerca de Jerusalén. Lo cierto es que se instala este Estado Israel en 1947 y desde entonces el conflicto ha sido permanente. Ha sido permanente porque Israel pues no comparte la misma religión que los países, que en este caso que los países musulmanes, que si bien los musulmanes hicieron de toda esta región a partir del siglo VII, porque eran una potencia, era un imperio en expansión, que toda esta región pues le hicieron una región islámica. En esta zona de Jerusalén, bueno, pues conviven por lo menos tres de las principales religiones en el mundo. La religión, dijéramos, cristiana, la religión musulmana y la religión judía. Tres religiones que comparten, por alguna razón, esta zona de Jerusalén como sitios sagrados. Y esto ha hecho que los pleitos sean constantes porque
El hecho de que Israel recupere esta región después de 20 siglos, pues para todos los que habitan esta zona, pues lo ven como un despropósito que nunca debió haber sucedido. Lo cierto es que no han podido llegar a ninguna conclusión. Y lo que tenemos actualmente, pues es un conflicto entre Israel, que está aquí. Israel, estamos hablando aquí de lugares que han sido bombardeados como Haifa, el Tel Aviv, que es la capital de, ¿sí? Y que ha estado intercambiando misiles contra, contra Irán, en la zona de Teherán, lo cual quiere decir que los misiles pasan de Israel y atraviesan Jordania, Irak, para llegar a Teherán, y los de vuelta pues también vienen de esta manera. Entonces, este es un conflicto que ciertamente mantiene a todo el mundo con un interés especial, porque el hecho de que Irán, por ejemplo, esté con un programa militar y se convierta en una, en una potencia nuclear, ¿sí? Y con estas características del tipo de religión que se tiene en esta zona, que si bien son islámicos, se puede decir que son los islámicos pues más extremistas porque han llevado al extremo, dijéramos, los principios de su religión como la forma de gobierno. Entonces ahí lo que se respeta es su libro sagrado, y su libro sagrado pues es ley, aún con las cuestiones que pudiesen no ser ya muy congruentes con los tiempos que estamos viviendo. Pero entonces si hay un asunto geoestratégico de por qué estas guerras siempre se dan por el predominio de esta zona. Pero esto aparentemente ya se había solucionado a principios del siglo XX, sobre todo porque en 1917, cuando, cuando Rusia tiene su revolución y se forma la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, aquí vemos, este es todo el territorio de Rusia. Rusia nos dio, de acuerdo a las ideas e influencias de Marx, un sistema económico que buscaba una mayor equidad de la distribución del ingreso, y todos los principios que Marx y Lenin en su momento estuvieron divulgando como una forma de demostrar que podía haber una forma muy diferente al régimen capitalista para organizar a la sociedad, y esa organización pues era la organización socialista. Entonces, a partir de 1917, cuando triunfa la Revolución de Octubre, se empieza a crear la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y se vuelven aliados, que forman parte de esta unión, no inmediatamente, pero sí durante los siguientes 5 años. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas incluía Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos, aquí donde tenemos de Lituania, Letonia, Estonia. En total fueron 15 países los que conformaban esta, no era una federación, sino era una unión de repúblicas soviéticas y socialistas. Y el ejemplo de lo que podía hacer el régimen socialista en ese momento, pues enamoró a muchos, no solo a los filósofos, pensadores y en el arte, sino a los gobiernos, de que probablemente a través de un sistema socialista se había encontrado una forma de organización social mucho más equitativa. Bueno, Rusia se sigue desarrollando y pues bueno, llega la Segunda Guerra Mundial. Para todos es conocido de que Rusia y Alemania se enfrentan, gana Rusia, y Rusia, si bien no incrementa no incrementa el número de países que formaban parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, sí impone el régimen socialista en Polonia como una forma también de mantener al sistema capitalista, o más bien a Occidente, muy alejado de Moscú. Moscú, por qué lo debemos de tener en esta zona cerca de Bielorrusia y Ucrania. Y también la ocupación alemana hizo que Alemania se dividiera
entonces en la Alemania occidental y la Alemania oriental. De la misma manera, Rumanía adopta un sistema más o menos socialista. Lo mismo sucede con Mongolia, que al ser un aliado estratégico de Rusia, adopta un sistema similar. Lo mismo sucede con Corea del Norte. Con Corea del Norte adopta un sistema socialista. Y China, que en un principio adopta un sistema socialista, pero que muy pronto se separa, dijéramos, de lo que se estaría, el, se estaría separando de los principios marxistas propiamente, ¿no? Y seguiría su curso al socialismo de manera independiente. Bueno, todo esto que estaba sucediendo aquí, obviamente que muchos países lo emulan, y en el África, pues vemos repúblicas como la República del Congo, Tanzania, Mozambique, Sudán, Etiopía, eh, Egipto, Libia, aquí tenemos Argelia, que adoptan un sistema socialista, algunos socialistas al estilo África y otros más basados en el pensamiento económico de, del marxismo. Esto hace que durante una muy buena parte, casi 70 años del siglo pasado, se dé entonces una lucha, lo que se conoció como la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, liderado por Estados Unidos, porque evidentemente Rusia pues estaba teniendo un avance significativo en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, en 1959, el primer país socialista que se, que se crea en América, que es Cuba. Y luego el movimiento guerrillero que hicieron que Nicaragua también lo fuera, y Venezuela, que ya se convierte en un país socialista, pero a través de mecanismos de carácter democrático, es decir, llegan los izquierdistas al poder por la vía democrática y luego se convierten en regímenes autocráticos. Bueno, más o menos eso es lo que ha estado sucediendo. Pero, ¿qué sucede en 1989? Aquí entonces, en el siglo pasado, el conflicto era entre dos sistemas económicos. El sistema económico socialista que estaba avanzando por todo el mundo, ¿sí? Eh, y el sistema capitalista que se resistía realmente a desaparecer, aún con lo que parecía una muy buena idea de tener un mundo socialista. Pero Rusia empieza a entrar en crisis, una crisis prolongada por varias razones de carácter económico, de falta de incentivos de su población para aumentar la productividad y la competitividad, y se empieza a rezagar Rusia, y la gente empieza a perder el interés por el trabajo, por la innovación, dado que el gobierno, a través de la planificación central, decidía absolutamente todo, es decir, qué producir, cómo producirlo, para quién producirlo. Y esto en 1989 se da la gran debacle de la Unión Soviética. El, el sistema socialista prácticamente se abandona, no quiere decir que se haya abandonado por completo, pero se reconoce de que era imposible que siguiera este sistema socialista como se venía conociendo, y entonces todos estos países, estamos hablando de Bielorrusia, Ucrania, estos países que habíamos señalado, como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, el Kirguistán, todos eh, se convierten en países independientes. Se convierten en países independientes, muchos se convirtieron en autocracias y otros avanzaron un poquito más hacia el sistema capitalista. Varios países de África que habían adoptado el sistema socialista por el apoyo de la Unión Soviética, al perder estos apoyos, pues entran en una etapa de descomposición de la que actualmente aún no pueden salir totalmente. Pero en nuestra hipótesis, ¿qué es lo que otros podemos afirmar? Bueno, a partir de 1989, los dos modelos económicos, eh,
Los dos modelos económicos ya no lo son más. Únicamente hay el modelo económico capitalista, con todas sus variantes, ¿sí? A lo mejor un sistema capitalista como el de Dinamarca, Noruega, Suecia, los países nórdicos, Finlandia, el, eh, economías que se pueden considerar economías sociales de mercado, en donde esta, este estado del bienestar es muy importante, que no nada tiene que ver el estado del bienestar de estos países con las políticas de los países socialistas. Pero al ya no haber este contrapeso, o sea, la Guerra Fría pues termina, triunfó el capitalismo, pues no necesariamente, porque antes ya habíamos tenido un problema. En 1977, Rusia invade Afganistán y porque Afganistán, si bien tenía un régimen socialista o quería ser el socialismo, no estaba alineado realmente con Rusia. Sí, entonces el ejército rojo invade Afganistán y aquí se genera una conflagración que llevó a que Afganistán lograra algo así como una independencia muy débil con el movimiento de los talibanes. Entonces, a partir de que ya no hay dijéramos, estos dos modelos económicos, la solución a los grandes conflictos, sí, lo adquieren los movimientos fundamentalistas. Aquí ya no era discutir si el socialismo es mejor o el capitalismo es mejor. Aquí entramos entonces a los movimientos fundamentalistas, donde el mundo islámico pues está muy convencido de que la única forma en que este mundo puede desarrollarse es mediante la adopción de las reglas del Islam. Y si bien el Islam no ha tenido un pleito directamente con la religión católica, sí que han habido conflictos en el interior, porque recordemos que toda esta zona en algún momento fue parte del imperio romano. Y el imperio romano con toda su religión, en este caso la religión cristiana, que se establece ya de manera oficial a partir del siglo III con el primer concilio, que se juntan todos los líderes religiosos. Aquí la gran diferencia entre la religión católica y la religión islámica es que en el caso de la religión católica se reconoce el liderazgo del obispo de Roma, es decir, del Papa. El Papa, aunque obviamente que hay algunas excepciones de la religión cristiana, porque tenemos a los ortodoxos que están en toda esta zona de Bulgaria, Rumanía, ¿sí? Y los protestantes, ¿sí? Que, eh, que son básicamente la zona del Reino Unido. Aquí, en toda esta zona, en el mundo islámico no existe un solo líder. Prácticamente en cada país islámico, el líder político es al mismo tiempo el líder religioso y el líder religioso se considera como descendiente directo de Mahoma, por lo que se considera que no tiene el descendiente directo de Mahoma, no tiene ninguna posibilidad de equivocarse. Por lo que si el llamado del líder es, por ejemplo, a cerrar esta zona, como los imanes no se equivocan porque son descendientes directos de Mahoma, se estima que la población pues los va a apoyar. Entonces, este conflicto lo tenemos de manera permanente y ahora, bueno, pues el conflicto escala porque Israel tiene un conflicto con la franja de Gaza, ¿sí? Con Jordania ya no tanto, pero sí con la gente que se quedó en la franja de Gaza, que se estima también que, bueno, de alguna forma, pues han sido financiados por algunos países árabes y en particular por parte de Irán. Entonces, esta situación en la que se encuentra actualmente, que está llevando a la posibilidad de un escalamiento de la guerra, pues se sigue dando en este contexto, en el contexto del control de los mercados, en este caso ya
en siglos anteriores eran pasos muy importantes para controlar, pero actualmente en esta zona de Irán, Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, pues es una zona de producción petrolera de las más relevantes a nivel mundial, por lo que el control de esta región es fundamental para todas las potencias. En el caso de Rusia, por ejemplo, pues tiene interés en los energéticos de Irán, y Estados Unidos, y en el caso también del Reino Unido, pues tienen intereses sobre esta zona del Medio Oriente para tener acceso a los recursos energéticos que, que tiene esta región. Entonces, aquí los problemas son problemas de carácter económico, pero también son problemas de carácter religioso que llevan a que este conflicto, pues sea un conflicto muy difícil de poderse resolver de manera definitiva. Probablemente se llegue a una solución parcial, pero seguramente en el futuro, así como en su momento Irak eh, fue el centro de los conflictos, o como lo fue en su momento Afganistán como centro del conflicto regional, ahora en este caso, pues Irán ha salido al, ya de manera explícita a enfrentar una guerra contra Israel. Lo cierto es que todo este mundo, lo que es el mundo del Medio Oriente, lo que fue el imperio persa, ¿sí? Lo que significa actualmente Europa y la zona norte de Egipto, sigue estando en el centro de una gran disputa por el control de sus recursos, en este caso los recursos energéticos, y el paso sobre todo del, de las rutas comerciales más importantes a nivel mundial. Por lo que estos conflictos siempre los vamos a ver. Recordemos que en su momento fue el imperio griego quien tenía todo el poder sobre esta región que está en conflicto. ¿Sí? Cae el imperio griego y es el imperio romano quien prácticamente conquista toda la zona de Europa, el norte también de África, toda esta zona de Medio Oriente. De alguna forma le tendría que rendir, pagar impuestos al imperio romano. El imperio persa, que también en su momento se desarrolló y tuvo una gran influencia sobre esta región, o el imperio musulmán más reciente, que eh, con la religión islámica, pues conquista toda esta región que actualmente está en conflicto, incluyendo la zona norte de, de África, llegando hasta España y a Portugal. España y Portugal, que después de 7 siglos lograron expulsar a los musulmanes y poder restaurar la corona española y la religión católica. Bueno, estos son algunos comentarios que queríamos hacer el día de hoy. Esperemos que el, pues lo que hemos comentado pues nos sirva un poquito para ubicar cuáles son las fuentes de estos conflictos y estar muy claros de que lo que sucede en esta región pues tiene un impacto a nivel mundial. Si aquí se para, por ejemplo, la exportación de petróleo por este conflicto, evidentemente que vamos a tener un incremento de los precios de petróleo que pueden generar inflación a nivel mundial. Para esto hay una serie de equilibrios geopolíticos eh, en el que participa Estados Unidos, el grupo de los 7, participa China, por supuesto, y Rusia, que todos están muy atentos de lo que esté sucediendo en esta escalada bélica entre Israel e Irán. Yo soy José Alberto Hernández y te invito a ver este canal del Doctor UTV que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento